Tras aceptar a Dios Todopoderoso de los últimos días, vi el misterio de la piedad, la continuación, en el sitio web de la Iglesia de Dios Todopoderoso. En ella, algunos pastores y ancianos no aceptaban la obra de Dios Todopoderoso e intentaban evitar que los creyentes buscaran el camino verdadero. Esto me confundió. Creía que los pastores y ancianos eran devotos que servían al Señor. Ellos siempre nos habían enseñado a estar atentos para no perdernos la llegada del Señor. Si sabían que el Señor Jesús había regresado, deberían alegrarse de ello. ¿Por qué detenernos? Es verdad. Pensé en el pastor Jin de mi vieja iglesia. Era cariñoso con los creyentes y anhelaba el regreso del Señor. Si sabía que el Señor había regresado, estaría encantado de aceptarlo de inmediato. Claro. Decidí prepararme con la verdad para compartir el Evangelio con él. Pero no resultó como yo había pensado. Y muy pronto, la historia de la película se convirtió en mi propia vida. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Un día, el pastor Jin vino a verme a nuestro puesto de frutas y allí directamente me preguntó: ¿has ido a la Iglesia de Dios Todopoderoso? A continuación, dijo algunas cosas difamatorias sobre la Iglesia. Por ejemplo, la Iglesia testifica que Dios ha vuelto hecho carne. Eso no es posible. Yo me quedé sorprendida y molesta al escuchar eso. Pensé, el Señor nos enseña a no juzgar a los otros. No sabes nada sobre esa Iglesia, ni sobre Dios Todopoderoso en los últimos días. ¿Cómo puedes condenarla así? Es verdad. Pero luego pensé, si no ha oído las palabras de Dios Todopoderoso, no conoce el camino verdadero. Si supiera que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que regresó, que expresa todas las verdades que purifican y salvan al hombre, seguro que lo aceptaría. Así que le dije al pastor Jin: Pastor, dices que el Señor no puede regresar encarnado. ¿Esto se basa en las palabras del Señor? ¿Acaso alguna vez dijo eso? Él respondió con mucha confianza. En efecto, en el Evangelio de Mateo se dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Señor regresará con gloria y llegará abiertamente sobre una nube para que todos lo vean. Todo el mundo religioso reconoce esto. Todos los cristianos esperan que Él llegue sobre una nube. ¿Cómo podría regresar encarnado? Tras escucharlo atentamente, yo le respondí: Pastor, hay muchas profecías en la Biblia sobre el regreso del Señor. Es de mente estrecha aferrarse a ese único verso. Sí. Es cierto, hay profecías de que el Señor vendrá sobre una nube, pero hay otras de que vendrá en secreto. Sí. Por ejemplo, por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. He aquí, vengo como ladrón. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Amén. Estos versos profetizan que el Señor volverá como un ladrón y vendrá en secreto a medianoche y poca gente lo sabrá. Si el Señor viniera sobre una nube abiertamente, ¿no lo verían todos? No haría falta ni predicar ni testificar. Es verdad. Si el Señor viniera abiertamente sobre una nube, como hemos creído, ¿qué pasa con las profecías de que volvería en secreto? Es verdad. El Señor es leal y sus palabras no se quedarán en la nada. Lo que dice siempre se cumplirá. Sí. Podemos estar seguros de que su regreso será en 2 etapas. Primero vendrá en secreto y luego aparecerá abiertamente. Hace tiempo, Dios se hizo carne para obrar en secreto entre los hombres. Es Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días. Sí. Realiza la obra del juicio y comienza por la casa de Dios. Expresa todas las verdades que purifican a la humanidad y creará un grupo de vencedores. Cuando termine su obra secreta, Dios desatará desastres, recompensará a los justos y castigará a los malvados. Entonces vendrá sobre una nube y aparecerá abiertamente.
En ese momento, todos los que se resistan a Dios Todopoderoso serán arrastrados por los desastres. Eso es verdad. Así se cumple lo que dice Apocalipsis 1, versículo 7. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Aun los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Todos quienes reconozcan las palabras de Dios Todopoderoso como la voz de Dios se vuelvan hacia él, acepten su juicio y sean purificados. Sobrevivirán con la protección de Dios y podrán acceder al reino de Dios. Es cierto. El secreto de la obra de Dios consiste en salvar a la humanidad. Cuando aparezca abiertamente, será tarde para aceptarlo. Sí. Ese será el momento para el castigo. Es verdad. Entendí todo esto al leer las palabras de Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Solo Dios puede expresar la verdad y revelar este misterio, y Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Amén. Entonces, le dije al pastor Jean que estudiara la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. ¿Y qué respondió el pastor Jean? Sí. Me miró con desdén y me dijo lo siguiente. ¿No sabes mucho sobre la Biblia, pero pretendes darme prédica? ¿Acaso esto no son cosas que yo te he enseñado? Al escucharlo hablar así, me sentí muy decepcionada. ¿Era el pastor Jean que yo conocía? Vaya. Yo siempre había pensado que era un hombre humilde. Siempre nos decía que fuéramos las vírgenes prudentes y que nos preparásemos para la llegada del Señor. Pero ahora no buscaba para nada la llegada del Señor e incluso la despreciaba. Yo no lo entendía, pero aún así quería ayudarlo. Así que le dije, Pastor, tú conoces más sobre la Biblia que yo, así que deberías buscar el regreso del Señor con un corazón humilde y deberías investigarlo. Sí. Por poner un ejemplo, los fariseos conocían de memoria las Escrituras y pensaban que conocerlas significaba conocer a Dios. Pero cuando el Señor Jesús apareció y obró, no buscaron ni investigaron. Se aferraron a lo que decían las Escrituras y pensaban que solo alguien llamado Mesías podía ser Dios y solo alguien que los liberara de los romanos podía ser Dios. Condenaron la obra del Señor Jesús basados en sus nociones y finalmente hicieron que lo crucificaran, ofendieron el carácter de Dios e incurrieron en su castigo. Es cierto. Entonces le dije, Pastor Jean, ¿crees que entender mucho sobre la Biblia significa que conoces a Dios y que no te resistirás al Señor? Debemos aprender del fracaso de los fariseos y no condenar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Sí. Debemos mantener la mente abierta y escuchar la voz de Dios. Solo así daremos la bienvenida al Señor. Sí. Al ver que no hacía caso de su consejo, dijo con amargura, ya que has sido una ardiente buscadora en tu fe, voy a orar por ti. Abandona la Iglesia de Dios Todopoderoso. Tras decir eso, se alejó furioso. Después de que se fuera, pensé, ¿por qué no toma con más seriedad el regreso del Señor? Claro. Siempre nos dice que busquemos con humildad. ¿Por qué actúa Él de una forma tan atípica? Siempre había considerado al pastor Jean como un padre espiritual. Podía preguntarle sobre cualquier cosa, y él respondía con paciencia recurriendo a la Biblia. Siempre me preguntaba cómo estaba mi familia y oraba por nosotros si teníamos problemas. Había creído en el Señor por años y siempre obraba y se esforzaba. ¿No anhelaba el regreso del Señor? Decidí que tenía que hablarle de nuevo sobre la obra de Dios de los últimos días. Sí. Unos días después, el pastor Jean volvió por nuestro puesto. Pensé que habría consultado la Biblia y que habría entendido cómo el Señor regresa y obra. Pero para mi sorpresa me dijo lo siguiente. Diaconisa Lee, en la Biblia se dice, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo.
El mensaje no puede estar más claro. El Señor Jesús subió al cielo sobre una nube con la forma de un hombre judío. Por tanto, regresará sobre una nube y con la misma forma. Te han engañado. Debes volver atrás. Se aferraba a la idea de que el Señor regresaría sobre una nube y condenaba la obra de Dios Todopoderoso. Yo me pregunté. Hay muchas profecías bíblicas acerca del regreso del Señor. ¿Por qué no investiga ninguna de ellas? Es cierto. Recordé unas palabras de Dios Todopoderoso. Se las leí al pastor Jin. Os digo esto. Aquellos que creen en Dios por las señales son la categoría que será destruida. Los que son incapaces de recibir las palabras de Jesús, que ha vuelto a la carne, son sin duda la progenie del infierno. Son los descendientes del arcángel, la categoría sometida a la destrucción eterna. Muchas personas pueden no preocuparse por lo que digo, pero aún así quiero decirle a cada uno de estos llamados santos que siguen a Jesús, que cuando lo veáis descendiendo del cielo sobre una nube blanca con vuestros propios ojos, esta será la aparición pública del Sol de Justicia. Quizás será un momento de gran entusiasmo para ti, pero deberías saber que en el momento en el que veas a Jesús descender del cielo, será también el momento en el que irás al infierno para ser castigado. Ese será el momento del final del plan de gestión de Dios, y será cuando recompense a los buenos y castigue a los malos. Porque su juicio habrá terminado antes de que el hombre vea señales, cuando solo exista la expresión de la verdad. Aquellos que acepten la verdad y no busquen señales y por tanto hayan sido purificados, habrán regresado ante el trono de Dios y entrado en el abrazo del Creador. Solo aquellos que persisten en la creencia de que el Jesús que no cabalgue sobre una nube blanca es un falso Cristo, se verán sometidos al castigo eterno. Porque ellos solo creen en el Jesús que exhibe señales, pero no en el Jesús que proclama un juicio severo y manifiesta el camino verdadero de la vida. Y por tanto, solo puede ser que Jesús trate con ellos cuando Él vuelva abiertamente sobre una nube blanca. Son muy tozudos, muy confiados, muy arrogantes. ¿Cómo puede recompensar Jesús a semejantes degenerados? Amén. 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 Las palabras de Dios son muy claras. ¿Qué respondió el pastor Jin? ¿Sí? Se veía muy enojado y me dijo, la Biblia es muy clara sobre cómo regresará el Señor. ¿Por qué necesitas leer otro libro? Si Dios Todopoderoso es el verdadero Dios, ¿por qué lo condenan todos los líderes religiosos? Tienes que volver atrás enseguida. Le pedí a tu esposo, el diácono Piao, que te hablara, pero veo que estás obstinada. Después de que dijera esto, le pregunté, Pastor Jin, ¿has leído ya la palabra manifestada en carne? Contiene las declaraciones de Dios Todopoderoso en la era del reino. Las palabras en este libro son toda la verdad. Deberías leerlo. No te limites a condenarlo. Pero él me interrumpió diciendo estas palabras. Lo leí hace mucho. No son las palabras de Dios. No deberías leerlas más. No puede Lo ser. leyó y decía eso. Así era. Lo que me había dicho y su actitud despectiva me disgustaron mucho. Era muy absurdo. Claro. Las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad. Tienen toda la autoridad. Él no lo entendía. No era una oveja de Dios. Es cierto. A continuación me dijo esto. Si insistes en tu creencia, no me culpes si las cosas se ponen mal. Le diré a la iglesia que ahora crees en la herejía y les diré que tienen que expulsarte. Haré que todo el mundo te rechace. ¿Cómo es horrible decir eso? Qué cruel. Al oírle decir eso, me quedé aturdida. Pensaba, estás tergiversando la verdad. Al creer en Dios Todopoderoso, le estoy dando la bienvenida al Señor. ¿Cómo puedes decir que creo en la herejía? Sí. No solo no buscarás la obra de Dios, sino que me calumnias y me expulsas. No es algo que un creyente debería hacer. Sí, Es es cierto. verdad.
Unos días antes, mi esposo me había dicho con dureza: el pastor Jean dice que expulsarán de la iglesia a quienes crean en Dios Todopoderoso. ¿No te da miedo que eso te pueda ocurrir a ti? ¿Qué haremos si nuestros hermanos nos rechazan? Algunos de ellos ya saben de tu nueva creencia y nos ignoran cuando pasan junto a nuestro puesto. No te está permitido ir más a esa iglesia. Me di cuenta de que el pastor Jean estaba detrás de la advertencia de mi esposo. Nunca pensé que amenazaría con la expulsión para evitar que los creyentes investigaran por su cuenta. Era tan insidioso y malicioso. Sí. Vaya, es cierto. En todos los años que él había servido al Señor, siempre lo había considerado humilde y cariñoso. Pero todo había sido un simulacro para engañar a la gente. Sí. Pensé en los miembros del clero de aquella película que simulaban ser humildes y piadosos con los creyentes, pero usaban tácticas secretas para amenazarlos y evitar que pudieran investigar el camino verdadero. El pastor Jean se comportaba de la misma manera que el clero de la película. Sí. Yo me sentía muy disgustada con él. La imagen que tenía de él se destruyó al instante. Al ver que lo ignoraba, se alejó decepcionado. Durante las siguientes 2 semanas, se pasó por el puesto de vez en cuando para verme e intentó convencerme de traicionar a Dios Todopoderoso. Vaya. Qué mal. Más adelante, se presentó un día en el puesto hecho una furia y no se dirigió a mí como diaconisa como antes. Dijo sin más: no creerás en Dios Todopoderoso, ni meterás a tus 2 hijos en eso. En la familia de tu esposo son creyentes devotos. Los abuelos de tus hijos eran muy píos. No puedo permitir que arruines esa familia. Semejante acusación me puso furiosa. Mi creencia en Dios Todopoderoso significa que fui arrebatada ante el trono de Dios. Es algo grandioso. Sí. ¿Cómo podía formular una acusación como esa? Sí. ¿Cómo pudo atreverse? No sé. Lo que me enojó aún más fue que no solo me lo prohibía a mí, sino que intentaba controlar la libertad de credo de mis hijos. ¿Cómo podía evitar que buscara el camino verdadero? Le dije, de forma justa y con severidad: las ovejas de Dios escuchan su voz, y nadie puede evitar que nadie más crea en Dios. Mis hijos han leído a Dios Todopoderoso y reconocen la voz de Dios. Esa es la guía de Dios. Sí, Es cierto. Cuando investigué otras confesiones, mis hijos no quisieron ir. Ahora quieren creer en Dios Todopoderoso. Son libres de creer en Él. Y no se lo impediré. ¿En qué te basas para intentar quitarles esa libertad? Es cierto. Claro. Por un momento no me respondió nada. Pero al cabo de un rato me maldijo con rabia y después se marchó de allí. Qué mal. ¿Cómo puede hacer eso? Me quedé impactada por las acciones del pastor Jean. Hasta entonces siempre solía orar por mi familia. ¿Por qué era tan malvado? Solo por aceptar la obra de Dios de los últimos días, el pastor Jean me odiaba, me perseguía e incluso me maldecía. Yo estaba desconcertada. Sí. Poco tiempo después, prediqué el Evangelio de Dios Todopoderoso a 2 hermanas de mi vieja iglesia. Estaban felices de escucharlo y nos manteníamos en contacto. Gracias a Dios. Al poco tiempo, el pastor Jean se enteró de lo que estaba pasando. No sé de qué forma las amenazó, pero ellas dejaron de contactarme y empezaron a evitarme. Estaba muy molesta y enojada. No podía dejar de pensar en lo que el Señor Jesús le dijo a los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno, 2 veces más que vosotros. Amén. El pastor Jean rechazó la obra de Dios de los últimos días y trató de evitar que otros la investigaran.
Usó todo tipo de amenazas contra los hermanos. ¿No fueron sus acciones las mismas que las de los fariseos hace tantos años? Es cierto. No solo no entraba al reino de Dios, sino que impedía el paso a otros, arrastraba a hermanos y hermanas hacia el infierno. Esta era una acción malvada que Dios castigaría. Sí. Más tarde, en una de nuestras reuniones, les conté a mis hermanos y hermanas lo ocurrido. La hermana Lee leyó unas palabras de Dios Todopoderoso. Os las leeré ahora. Genial. ¿Deseáis conocer la raíz de la oposición de los fariseos a Jesús? ¿Deseáis conocer la esencia de los fariseos? Estaban llenos de fantasías sobre el Mesías. Aún más, solo creían que Él vendría, pero no buscaban la verdad de la vida. Por tanto, incluso hoy siguen esperando su llegada, porque no tienen conocimiento del camino de la vida, ni saben cuál es la senda de la verdad. Decidme, ¿cómo podrían obtener la bendición de Dios tales personas insensatas e ignorantes? ¿Cómo podrían contemplar al Mesías? Se opusieron a Jesús porque no conocían la dirección de la obra del Espíritu Santo, ni tampoco conocían el camino de la verdad que fue mencionado por Jesús. Y además, se opusieron porque no entendían al Mesías. Y dado que nunca habían visto al Mesías, ni habían estado en su compañía, cometieron el error de aferrarse en vano al nombre del Mesías mientras se oponían a su esencia por todos los medios posibles. Estos fariseos eran tozudos y arrogantes en esencia y no obedecían la verdad. El principio de su creencia en Dios era, por muy profunda que sea tu predicación, por muy alta que sea tu autoridad, no eres Cristo a no ser que te llames el Mesías. ¿No son estas opiniones absurdas y ridículas? Sí. 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 Los que leen la Biblia en grandes iglesias la recitan cada día, pero ninguno entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno es capaz de conocer a Dios. Ninguno es conforme al corazón de Dios. Son todos hombres inútiles, viles, que se ponen en alto para enseñar a Dios. Aunque blanden el nombre de Dios, se oponen voluntariamente a Él. Aunque se etiquetan como creyentes en Dios, comen la carne y beben la sangre del hombre. Esos hombres son diablos que devoran el alma del hombre. Demonios que molestan deliberadamente a quienes buscan el camino correcto y piedras que obstruyen la senda de los que buscan a Dios. Aunque son de cuerpos robustos, ¿cómo van a saber sus seguidores que son en realidad anticristos que llevan al hombre a oponerse a Dios? ¿Cómo van a saber que son diablos vivientes que buscan almas para devorar? Amén. Amén. Después compartió esta enseñanza. Las palabras de Dios explican con claridad la causa de la resistencia a Dios de los fariseos y del clero. Es principalmente porque son tercos y arrogantes. No le temen para nada a Dios y odian la verdad más que a nada. Eso pasaba con los fariseos judíos. Siempre profundizaban en las Escrituras en las sinagogas y parecían muy devotos. Pero cuando el Señor vino y obró, pese a que sabían que sus palabras tenían autoridad y poder, se negaron a investigarlas. Sí. Temían que sus creyentes siguieran al Señor Jesús y perder su riqueza y posición. Así que inventaron rumores y dieron falsos testimonios y condenaron locamente al Señor Jesús. Así fue. Hicieron todo lo posible para evitar que la gente lo siguiera y finalmente hicieron que lo crucificaran y cometieron un pecado atroz. Sí, es muy Sí, bien. es verdad. Sí. Por la actitud que tomaron hacia el Señor Jesús y también hacia la verdad, y cómo pelearon contra Dios por el control sobre la gente, vemos que los fariseos no servían a Dios. Es Es cierto. cierto. Eran anticristos que odiaban la verdad y se oponían a Dios. Es cierto. Es verdad. Los pastores y los ancianos del mundo religioso de hoy conocen bien la Biblia, pueden predicarla junto con algunas de sus teorías teológicas y parecen humildes y devotos. Pero ahora que Dios se ha hecho carne, saben que la Iglesia de Dios Todopoderoso ha dado testimonio durante años de que el Señor ha regresado, que Él expresa la verdad y hace la obra del juicio. Pero no solo no lo investigan,
sino que se resisten a Dios Todopoderoso. Se aferran a las palabras de la Biblia y a sus nociones e imaginaciones. Consideran que el Señor solo puede venir sobre una nube. Hablan todo tipo de herejías y hacen todo lo que pueden para engañar a los creyentes, alejándolos del camino verdadero. Sí. Mantienen a las ovejas de Dios bajo su propio control y pelean contra Dios por ellos. Están haciendo exactamente lo mismo que los fariseos hicieron. Sí. Odian la verdad y la obra de Dios y se oponen a Cristo de los últimos días. Son malvados anticristos expuestos por la obra de Dios. Es cierto. Es cierto. Al escuchar lo que ella compartía, mi corazón se iluminó. Sí. La obra de Dios es realmente sabia. Sí. La obra de Dios de los últimos días se expone a esos hipócritas fariseos. Sí. Sí. Los pastores y ancianos, esos falsos sirvientes del Señor, se resisten a Dios. Son anticristos que niegan a Cristo. Son demonios que devoran nuestras almas. Sí. Engañada por el pastor Jean, nunca antes había podido discernirlo. Siempre pensé que servía al Señor, que era su fiel sirviente. Así que lo veía como mi padre espiritual. Aunque vi a los pastores y ancianos de la película alejando a la gente del camino verdadero, todavía mantuve mi creencia errónea de que el pastor Jean era diferente. Una vez que acepté la obra de Dios Todopoderoso y el pastor Jean intentó detenerme muchas veces, por fin pude descubrir su verdadero rostro hipócrita Sí. y que era esencialmente un anticristo que odiaba la verdad y se oponía a Dios. Así es. Así es. Finalmente me liberé de los engaños y las ataduras de los fariseos y anticristos. Regresé ante Dios y asistí al banquete del Cordero. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Muy Dios. clara.